La Ciudad de México se encuentra dividida en 16 alcaldías, mismas que se encargan de administrar una parte del territorio de esta gran ciudad, pero no todas las alcaldías gozan de los servicios por igual. ¿Existen algunas razones? En sí hay varias razones que determinan la inversión del presupuesto, como las zonas de importancia turística y que más dejan de rama económica, pero bueno, este es un tema para otro video. A lo que venimos en el video de hoy es analizar los datos y estadísticas de las alcaldías con menor nivel de accesibilidad del transporte estructurado y su relación con la densidad de la población, conceptos que te explicaré más a fondo durante el transcurso de este video y que son fundamentales para entender cómo colocar las líneas de transporte masivo de una manera inteligente. Y sin nada más que añadir, empecemos con este video. Primero que nada vamos a ver el planteamiento inicial. ¿Cuáles son las alcaldías con menor accesibilidad a transporte público? ¿Cómo sabemos cuáles son las alcaldías que más lo necesitan? Para resolver estas dos cuestiones tendremos dos herramientas que serán de gran utilidad durante el video. Estas medidas son la densidad de población y el nivel de accesibilidad de transporte estructurado. El primer término, la densidad de población, indica la cantidad de personas que habitan en una entidad en un determinado espacio, medido generalmente por kilómetro cuadrado, es decir, esta magnitud marca cuántas personas viven en un kilómetro cuadrado de una superficie. Por poner un ejemplo, tomemos la Ciudad de México, teniendo una población estimada de 8.851.080 habitantes y tiene una superficie total de 1.479 kilómetros cuadrados, así que si aplicamos la fórmula de densidad de población, misma que es de habitantes sobre kilómetro, nos daría una cifra de 5.985 personas, mismo que indica cuántas personas hay por cada kilómetro cuadrado de la ciudad. Ahora tal vez algunos se preguntarán, ¿y esto para qué me sirve o para qué es importante esta magnitud? Esta cantidad es de suma importancia al tomar en cuenta para establecer líneas de transporte masivo, ya que no es lo mismo colocar una línea de transporte en una alcaldía que no cuenta con ningún tipo de transporte, pero que solamente tenga 10 personas por kilómetro cuadrado, a una alcaldía que cuente con 100 personas en un kilómetro cuadrado en la densidad con las mismas condiciones. Esto lo veremos más claro durante el video. Del otro lado tenemos la medida de nivel de accesibilidad de transporte estructurado, misma que nos indica la cobertura existente de transporte en una zona o en un espacio. Para obtener ambos datos nos basaremos en distintas fuentes, siendo el primero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, también conocido por muchos como el INEGI, y el otro valor lo obtendremos hablando del nivel de la accesibilidad del transporte público estructurado será por parte de la Secretaría de Movilidad o CEMOVI, siendo en este caso sacado por el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, página 123, mismo plan que ya le he hecho un video con anterioridad en ese canal, que te dejaré en una tarjeta para que lo veas más adelante. Ahora, una vez hechos los cimientos de nuestra investigación, podemos empezar a analizar varios datos que tenemos. En primer lugar, te estaré enseñando en esa pantalla una tabla de relación de las alcaldías con su población, superficie y el dato de densidad de población, donde podemos observar varios datos interesantes. Pero para un mejor análisis vamos a ordenar esta tabla de mayor a menor densidad de población, misma que será la siguiente tabla que te estaré enseñando en tu pantalla. Vemos que en primer lugar de densidad de población tenemos la alcaldía Iztacalco. Estoy seguro que no muchos de ustedes pensaban encontrar ese resultado, pero aquí la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Sencillo, ya que esta alcaldía tiene un territorio mucho menor a la mayoría de la ciudad, pero a su vez en esta hay una gran cantidad de habitantes, teniendo 384.326 habitantes en solo 23.3 kilómetros cuadrados de ciudad. Sin duda algo muy curioso. Ahora, ¿qué papel toma de importancia que exista una gran cantidad de personas en un espacio reducido? Es que la movilidad se centra más en esta alcaldía, además de que muchos traslados inician en este punto por la gran cantidad de personas que viven aquí, y además de que es la clave para ver otros datos que veremos de más importancia. Para no tardarnos todo el día analizando estos datos, veamos ahora el último puesto, siendo Milpa Alta, teniendo una densidad de población muy baja, siendo de 572 habitantes por kilómetro cuadrado, y justamente la densidad de población será muy importante para ver algunas decisiones que se tomarán y analizaremos más adelante. Pasando ahora con la siguiente tabla, veremos ahora el nivel de accesibilidad de transporte estructurado. Para esto primero debemos de analizar el siguiente mapa, mismo que los estaré enseñando en este momento, y podemos analizar la centralización del transporte en algunas zonas, pero este tema ya le he tocado en varios videos en mi canal, y ya te he hablado de este tema de una manera más detallada en otros videos como el que te mencioné anteriormente.
Aquí nos dedicaremos a analizar las alcaldías y su nivel de accesibilidad de transporte, mismos que ya los he ordenado en la siguiente tabla, ordenando la alcaldía y su nivel de transporte medio. Antes de seguir, seguramente los más atentos vieron que hubo un cambio de nombre, y si pensaste que hablaba del transporte medio, estás en lo correcto. Ahora, ¿a qué me refiero con transporte medio? Es más sencillo de lo que suena. Es únicamente el promedio general de transporte en la alcaldía, ignorando la marginación o transporte excesivo en algunos puntos de la alcaldía, como lo podemos ver en la Gustavo Madero, teniendo algunos niveles muy altos en algunas partes y en las periferias teniendo puntos muy bajos, siendo el promedio un mediador, una manera de saber cuánta movilidad tiene una alcaldía en general. Entonces, una vez teniendo la tabla de movilidad media en la demarcación, los ordenamos de nueva cuenta para ver cuál es la alcaldía de peor conectividad y cuál es la de mejor conectividad relativa. Esto ya que no todos los puntos tienen la misma conectividad, por esto mismo es relativo. Pero antes de ver el primer puesto tenemos que saber qué vamos a medir y cómo, ¿no creen? El nivel de accesibilidad de transporte estructurado hace referencia al transporte que tenga paradas fijas, que cuenten con infraestructura propia y tenga capacidad media o alta, es decir, todo aquel transporte desde el metro, metrobús, tren ligero, el cablebús, trenes suburbanos e interurbanos. Pero seguramente algunos se preguntarán, ¿el cablebús cuenta como un sistema de transporte con capacidad media? No cuenta, pero sí cuenta con los requisitos básicos de ser un transporte estructurado. Puede que otras personas se pregunten, ¿y el trolebús? A pesar de que tenga infraestructura propia, no es tan masivo como otros sistemas, pero de que la demanda es muy alta, claro que lo es comparando con la oferta. Entonces el problema sería la oferta que otorga el gobierno. Otorgar una mejor calidad de sistema o autobuses articulados lo subiría de puesto, pero para evitar discrepancias todos los transportes mencionados anteriormente van a ser considerados para este puesto. Ahora del otro lado nos encontramos con los autobuses concesionados, RTP, taxis, etc. A pesar de transportar a más de la mitad de la población que usa ese transporte público, no se considera estructurado porque no cuenta con infraestructura propia, pero se toma mucho en cuenta para los niveles de movilidad que analizaremos a continuación. En el mapa nos enseñan esa clasificación, donde el color gris o número 0 indica la movilidad que es nula o muy poca, el número 1 se identifica con una movilidad baja, el 2 con una regular, el 3 y 4 con una fluctuación adecuada, el 5 como alta y por último el número 6 siendo el nivel de movilidad más alta. Ahora ya que entendimos todos esos puntos, veamos la tabla que les enseñé hace unos momentos pero ordenada a las alcaldías de peor movilidad relativa hasta las de mejor movilidad o muy alta. La tabla ordenada quedaría de la siguiente manera. Milpa Alta tomaría la corona de esa lista, siendo la alcaldía con peor nivel de movilidad en la ciudad, teniendo una media de accesibilidad nivel 1, donde el transporte tampoco es nulo, pero es muy poco, limitándose a tener únicamente servicios de taxi y autobuses concesionados, siendo estos las medidas básicas y fundamentales para que pueda tener un nivel de movilidad. Mientras tanto, la otra cara de la moneda nos encontramos la alcaldía Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo Madero, siendo las alcaldías con mejor conectividad en la ciudad de manera relativa, teniendo un promedio de 5. Ninguna de estas llega a nivel 6, pero aún así tienen un índice bastante alto de capacidad. Una vez teniendo la tabla de densidad de población y el nivel de accesibilidad, llega lo más interesante del video: comparar ambas tablas con sus correspondientes y ver cuáles son las alcaldías de mayor importancia para transportarse y cuáles son a su vez las más abandonadas en cuanto a estos niveles. Tomando como base la medida de densidad de población, obtenemos esta tabla, donde para un mejor análisis tenemos que subrayar con colores distintivos los niveles de movilidad junto con su medida, así como en el mapa. Así quedaría la tabla de esta siguiente manera. Como podemos ver, tenemos la tabla ordenada en cuanto a importancia de densidad de población y su accesibilidad, liderando Iztacalco con una densidad de población de 16.495 habitantes por kilómetro cuadrado, con un nivel de movilidad 3, siendo este caso una movilidad adecuada. Rozando lo regular y comparándolo con el mapa podemos ver que está en lo correcto, predominando un poco más la escala regular, aunque, como lo mencioné anteriormente, todo eso es relativo, ya que hay otros puntos dentro de la alcaldía donde la movilidad es nula. Para no analizar las 16 alcaldías, tomaremos un ejemplo de la alcaldía con nivel alto de movilidad, para luego hablar sobre las que necesitan transporte estructurado. La alcaldía Gustavo Madero es un gran ejemplo para hablar de niveles altos de movilidad, pero ¿es así del todo en realidad?
En esta tabla podemos ver que relativamente es una alcaldía con gran estabilidad, pero si vemos el mapa, vemos que la zona céntrica de esta alcaldía y las zonas más cercanas al centro son así. Pero del otro lado tenemos las periferias de la alcaldía, donde la capacidad de transportarse es más baja y en otros puntos es nula. Pero esto es por la orografía de las zonas de la alcaldía, cobrando más importancia a transportes alternativos como el cablebús para llegar a zonas elevadas donde se contempla más la marginación tanto urbana como en transportación. Pasando ya con el plato fuerte del video, en esa relación de densidad y accesibilidad, ¿cuáles son las alcaldías que se necesitan en este momento de transporte estructurado? En esta lista observamos 6 importantes miembros, mismos que son la alcaldía Iztapalapa, Coyoacán, Álvaro Obregón, Xochimilco, Magdalena Contreras y Coajimalpa de Morelos. Antes de que me pregunten qué pasa con Milpalta y Tlalpan, ese es un tema más complejo que manejaremos al terminar el video. Iztapalapa, teniendo una densidad de población de 15.520 habitantes por kilómetro cuadrado y teniendo un nivel 2, es muy claro que esta alcaldía es la que más necesita de inversión y que se le tiene que echar en materia de transporte, ya que por la relación que tiene con la densidad de población es la zona que necesita más transporte eficiente y seguro. Pasando con Coyoacán, es una alcaldía que no muchos consideran que tiene poca movilidad, pero como lo vemos en los datos, la realidad es otra, y cuando analizamos esta alcaldía en el mapa corroboramos que es verdad. La alcaldía Álvaro Obregón es la tercera en importancia de mejorar su movilidad, pero el gran problema de ese territorio es su orografía. ¿Cómo se solucionaría? Lo veremos más adelante. Xochimilco es otro punto importante para mejorar su movilidad, pero ¿cómo si el terreno es inestable? Lo mismo lo veremos más adelante. La Magdalena Contreras y Coajimalpa replicando los problemas de Álvaro Obregón. Analizando esto, ¿cómo resolvemos los problemas de todas estas zonas? Afortunadamente, dentro de este mismo proyecto donde se incluye el mapa, hay más material de suma utilidad e importancia como el siguiente, el proyecto de movilidad para 2040, que ya le he hecho varios videos en ese canal, que te dejaré una tarjeta con la lista de producción para que lo veas más adelante, siendo este proyecto una manera de resolver algunos problemas en puntos específicos como en las zonas montañosas de la ciudad, como podemos ver en las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Coajimalpa, donde se planean ejecutar varias líneas de cablebús. En otras zonas como Xochimilco y Iztapalapa, caracterizados por tener un suelo acuoso e inestable, pero siendo suelo relativamente plano, es más fácil la ejecución de líneas de metro, como la ampliación de la línea 4 hacia Deportivo Xochimilco, con técnicas especiales para evitar el hundimiento de la zona, como excavaciones profundas o tramos elevados con cimientos de igual manera profundas. Y con Coyoacán es más factible la ampliación de la red del Metrobús en esta zona, además de que se complementa con proyectos de metro como el que se tiene en mente para llevar a 2040. El ejemplo perfecto es la propuesta de la línea 13 que ya hemos visto anteriormente en este canal, propuesta que iría desde Valentín Campa hasta Reinesa. Dejé hasta el final las alcaldías de Tlalpan y Milpalta. ¿Esto por qué? Además de que su media de accesibilidad es la más baja de todas, hay dos factores que determinan la baja inversión en estas zonas. Estamos hablando de la densidad de población y su distribución, ya que además de tener una baja densidad, sus poblados están muy esparcidos de manera desigual en la alcaldía, esto complicando la labor de llevar transporte masivo a estas zonas. Por eso es que se tienen que considerar medidas alternativas de transporte, como lo podemos ver en el proyecto de 2040, se pretenden únicamente crear líneas de cablebús y metrobús para Tlalpan, esto por la capacidad de las rutas y la demanda existente, pero si vamos a Milpalta, por la baja población y la baja densidad es que la solución más factible fueran dos líneas de trolebús, la primera de Deportivo de Xochimilco a Milpalta y la segunda del Metro Tláhuac a esta alcaldía de igual manera. Por eso la gran importancia de analizar la cantidad de población con el tipo de transporte de conectarla, ya que no siempre será conveniente conectar toda la ciudad con Metrobús, porque en ocasiones la demanda es inexistente, porque no puedes comparar hacer una línea de metro de la Jusco a Milpalta, donde la captación no es la esperada para este tipo de sistema, además de que el relieve es difícil llevarlo a cabo, comparando con hacer una línea que atraviese el centro histórico, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y Reforma, donde su captación es más grande y las expectativas son mucho mayores, siendo el caso de la propuesta de la línea 11 de este plan. Ahora que entendiste más de esos temas, dime, ¿qué es lo que opinas tú de estos argumentos? Antes de terminar el video quisiera mandar un gran saludo a los miembros del canal que son Jonathan Skinfield, VTCM y a José Rodríguez por ser miembros del canal nivel Trolebús Común en adelante.
Y recuerda que si te gustaría ser inmortalizado en alguno de mis videos como ellos, considera formar parte de los miembros del canal. Y sin nada más que añadir, nos vemos hasta el siguiente video. Espero y tengas un bonito y agradable día.